Como les decía al principio, el día de hoy celebramos pues la palabra de Dios, ¿no? ¿Y por qué tenemos que celebrar la palabra de Dios? Porque recordemos que en la palabra de Dios, la encarnación, el verbo encarnado es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como la hemos recibido desde el comienzo de los tiempos, Dios se manifestó a Moisés, se manifestó a los profetas, y en la plenitud de los tiempos, ¿no?, su Hijo, la palabra encarnada, nos reveló, ¿no?, a Dios Padre y todo lo que nosotros teníamos que hacer para nuestra salvación. Entonces vemos que la palabra de Dios, ¿no?, viene dada hacia nosotros, ¿para qué? Para nuestra edificación, para nuestra salvación, para nuestro compromiso cristiano y para poder vivir de acuerdo con la ley de Dios. Miren lo que pasa en el libro de Nehemías, la primera lectura. Para poder entender esta lectura tenemos que ir un poquito, ponernos en el contexto que está sucediendo. Acaban de regresar del exilio. Un exilio en el cual estuvieron casi por 4 generaciones, más de 70 años afuera. ¿Por qué fueron deportados? Porque todos no hicieron caso a la palabra de Dios, ¿no?, y abandonaron al Señor, porque confiaron más en los poderes de otras naciones para que los defiendan. Y entonces al final fueron conquistados por Babilonia y deportados. En la misericordia de Dios, el rey de Siria, el Cyrus the Great, Ciro creo que es el nombre en español, ¿verdad? Él, no conquistó a Babilonia y ordenó la liberación de todos los que habían sido deportados. Y entonces regresan. ¿Y qué encuentran? Jerusalén destruida. Todo está, como quien dice, devastado. Y se ponen entonces, ¿qué es lo primero que hacen? No, se ponen a rezar. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley, ¿verdad?, ante la asamblea. Dice que era el libro, el primero del mes séptimo, primer día de la semana, que es domingo. ¿Y qué es el mes séptimo? Julio. Y empezó a darles la palabra y leerla durante todo el día, comenzando en el amanecer hasta más del mediodía, ¿verdad? Y entonces Esdras, ¿dónde lo hacía? En un altar que habían sido edificados, es decir, más alto para que todo el pueblo escuchara. ¿Y por qué nosotros predicamos la palabra de Dios desde el ambón? Porque es lo que se necesita. La palabra de Dios es sagrada, ¿no? Entonces no la podemos predicar por ahí. Yo no. Algunos sacerdotes lo hacen, yo no. Este es el sitio de la palabra. Se predica desde aquí, desde el ambón. Para eso se ha hecho, Entonces es importante eso. El único que tiene permiso para predicarla desde la silla, ¿sabe quién es? El obispo, ¿no? Él es el único que tiene permiso y lo puede hacer, y lo hacen algunas ceremonias, porque lo tiene que hacer para las ordenaciones, para algunas ceremonias propias del obispo, que le pide que predique desde la silla, desde la cátedra. Por eso se llama la cátedra, ¿no? Y por eso se llama la enseñanza. Con la cátedra de tal, no, ¿por qué? Porque tiene una silla. ¿La silla qué significa? La cátedra, que puede enseñar. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿no?, que se predica. Todo el mundo empezó a llorar, porque la palabra les tocó el corazón. La palabra le llegó al corazón de todo este pueblo que había venido de una deportación, que había venido arrepentido del pecado de haberse sublevado contra Dios. Y ahora están recibiendo esa palabra y los está alimentando y empiezan a sentir ese efecto y empiezan a llorar. Pero ¿qué es lo que dice Esdras y Nehemías, que es el gobernador? Este es un día para celebrar. Coman, como dicen, ¿no? No estén ustedes tristes ni lloren, ¿no? Y vayan a comer espléndidamente. Tomen bebidas dulces y manden algo que nada tienen. Así que ya saben, el día de hoy se me van a comer bien, Nada de estar haciendo dietas. El día de hoy no es para dietas, Coman bien, disfruten bien, Pues hoy día es un día consagrado al Señor. Esto es importante. Yo les digo, el único día que yo me desordeno es el domingo. No me importa a mí. Ya el lunes hago dieta, ya. No como 2 días, se acabó. Pero el domingo no me pidan que no coma. Pues hoy día es consagrado al Señor. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que celebramos el domingo? Celebramos al Señor mismo que nos ha salvado.
Celebramos al Señor mismo que nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Miren lo que pasa en el Evangelio, porque el Evangelio es increíble. Jesús está caminando por todo Galilea. Su fama le precede ya. Todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe que hace milagros, que tiene un poder en la palabra, ¿no? Es decir, yo pienso que cuando él hablaba era como que... y todo el mundo... porque era poder que salía de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Que él llega a Nazaret, que es Nazaret donde lo han visto crecer, Ahí dicen que nadie es profeta en su tierra, y Jesús llega ahí. Y entonces, como era su costumbre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Jesús era judío, y él era un judío practicante, se iba a la sinagoga. ¿Ok? Y cuando entra a la sinagoga, a él le dan el rollo de las escrituras del profeta Isaías, y él desenrolla y empieza a proclamar, ¿no?, la escritura. ¿Y qué es lo que nos dice? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Que tiene una misión, ¿no? Esta es la misión del Padre que le ha dado. Lo ha ungido para esta misión. Luego le ha dado poder para esta misión. Él tiene el poder y toda la capacidad y todo lo que le ha consagrado el Señor para poder hacer esta misión. ¿Ok? ¿Y cuál es la misión que dice Jesús? Para llevar a los pobres la buena nueva. Y muchos pensamos que pobre está hablando el Señor. Sí, hay pobres en la tierra, hay pobres que no comen, hay pobres que no en este día no van a poder dormir porque no tienen alimentos y se van a ir a dormir con dolor en el estómago, Pero también hay pobres de corazón que no tienen a Dios. Y esa pobreza, el alimento cura la pobreza de aquel que tiene hambre, pero solo Dios cura la pobreza espiritual. Solo Dios cura la pobreza espiritual. Y cuando tenemos pobreza espiritual y no tenemos Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Somos como muertos vivientes, porque en nuestro corazón no hay vida. En nuestra vida simplemente hay un vacío existencial y lo queremos llenar con cualquier cosa. Queremos llenarlo con cualquier placer, con cualquier cosa que me dé un momento de satisfacción, pero termina eso y me encuentro más vacío que antes. Porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y es porque muy claro nos dice San Agustín que no vamos a descansar en nuestra vida hasta que no tengamos a Dios en nuestro corazón. Porque es el único que puede llenar todo ese vacío, porque hemos sido creados para estar unidos con Dios. Y es lo natural, es nuestra creación, es por lo que estamos aquí. Y cuando nosotros nos desviamos de Dios, estamos totalmente yéndonos contra el propósito de nuestra creación. Es por eso que sentimos ese vacío existencial, que no lo podemos llenar con ninguna cosa material, solamente con Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Para anunciar la liberación a los cautivos. ¿Quiénes están cautivos en la tierra? Pues por supuesto los que están presos porque han cometido algún delito, ¿no? Y los que están viviendo sobre regímenes que les oprimen y que no les dan libertad. Pero también hay una opresión que nosotros tenemos en nuestras vidas cuando el pecado nos gobierna en nuestra vida. Cuando somos prisioneros y estamos pues simplemente condenados al pecado porque estamos con vicios, estamos con cosas que no son de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso nos condena. Entonces nosotros somos prisioneros del pecado. Prisioneros porque nos ata y nos encadena a una vida que no está de acuerdo con Dios y que no nos va a llenar de satisfacciones. Por el contrario, nos está trayendo pesar y dolor a nuestra vida en cada momento de nuestra existencia. Es por eso que Dios nos libera de las ataduras del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Nos recuerda San Pablo lo que pasa con el pecado. El precio del pecado es la muerte. Y eso lo tenemos que entender, que cuando nosotros pecamos estamos muertos espiritualmente, no tenemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Y nos dice, para anunciar la liberación del cautivo y la curación a los ciegos. ¿Y quiénes son los ciegos? ¿Se acuerdan cuando iba Bartimeo y le dice, Hijo de Jesús, ten compasión de mí? ¿Verdad? Este ciego pudo ver a Jesús. Y toda la gente que estaba alrededor no lo reconocía. ¿Por qué? Porque Bartimeo le decía, Hijo de Dios. ¿Qué es esto, hijo?
que está reconociendo la labor mesiánica que tiene Jesús, que es el Hijo de Dios, el cual ha venido a salvarnos. Los demás a su alrededor no podían ver a Jesús. El ciego veía, pero los que veían no veían, porque solo veían las cosas materiales, pero no lo que trascendía. Y es por eso que esto es importante, viene a curar nuestra visión, porque nuestra visión puede estar opacada por los vicios, por el materialismo, por la vanagloria, por las ganas de poder, por las ganas de poseer, por las ganas de tener placer en cada momento material. Entonces el Señor viene a curarnos de eso también, viene a curarnos de todo lo que nos separa de Él, ¿no? Y después nos dice, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. ¿Qué quiere decir la gracia en el contexto judío? La gracia en el contexto judío se daba cada 50 años. Cada 50 años era un año de gracia en el cual se libraban a los esclavos y se perdonaban las deudas. Sí, que se perdonaban las deudas. A ver que los bancos te perdonen la deuda. Yo me río. Al contrario, te ponen más fees y más cosas. Te inventan cualquier cosa para cobrarte dinero, ¿no? Que si respiraste mucho, pi. ¿Ah, sí? Sí. ¿No? Entonces, ellos no conocen esta parte del Evangelio, que cada 50 años se perdonaban todas las deudas, ¿no? ¿Para qué? Para volver a empezar. Ese es un año de gracia. Pero ¿qué es lo que nos significa a nosotros en el contexto espiritual el año de gracia que inaugura el Señor? Que es cuando el Señor ha llegado a la tierra, que se ha inaugurado la plenitud de los tiempos. Y estamos viviendo en la gracia del Señor, en el año de gracia, ese año que se extiende hasta la segunda llegada. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es el perdón de los pecados que Jesús obtiene por su sacrificio en la cruz. Jesús entra en su pasión y en su crucifixión. ¿Para qué? Para que con ese sacrificio, siendo Él el sacerdote y la víctima que se ofrece, paga los pecados de todos nosotros. Es decir, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, ¿acaso el sacerdote nos pide a nosotros, qué bueno has hecho para que yo te pueda dar el perdón de tus pecados? No, simplemente el perdón es inmediato. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó el precio de nuestros pecados. Él crucificó nuestros pecados en la cruz. Él en su bautizo asume los pecados del mundo como solidaridad de un pueblo sufriente que no puede conseguir la gracia de Dios, y entonces Él la clava en la cruz para que nosotros podamos tener vida y nos rescata de la muerte eterna. Y esto es importante entenderlo. Este es el año de gracia del Señor, que se extiende durante todo el tiempo en que la iglesia está dando los sacramentos, porque el Señor ha dado el poder a la iglesia para que actúe en su nombre, para poder dar este año de gracia y el perdón de los pecados a todos aquellos que se acerquen con un corazón arrepentido a pedir perdón a Dios. Y es por eso que el día de hoy, pues con podríamos decir que lo que dice el Señor en el espíritu de Isaías, y que el Señor claramente nos dice, no, lo que acaban de escuchar en la Escritura se cumple el día de hoy. Por supuesto que todo el mundo se quedó atónito. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo? Porque Él asume este rol. La palabra de Dios que se da por el profeta Isaías dice, esto se está cumpliendo en este momento. Y esto es, si pudiéramos decir algo, este es el manifiesto de Jesús. Su misión de Jesús, es la misión salvadora que tiene Jesús. Y por eso la iglesia continúa saliendo afuera. Y el Papa Francisco, ¿qué nos recuerda? Que la iglesia, nosotros venimos a la iglesia, y bien que venimos, y tenemos los sacramentos, y bien que tengamos los sacramentos, no, y vamos a comulgar, y bien que comulgamos porque recibimos a Dios sacramentado, no, pero nos falta algo importante. El cristiano, su fe no puede ser una fe que nos sentamos en las sillas y no hacemos nada. No, porque yo puedo decir, ay, ya me confesé, ahora me siento en esa silla y voy a pasar los próximos años de mi vida sin hacer nada. ¿Para qué? Para no pecar y para que el Señor me lleve al cielo. Probablemente no me vaya al cielo, ¿saben? ¿Por qué? Porque estoy olvidando lo importante. ¿Saben qué pasa con Jesús? Jesús, ¿qué pasó en su vida? Jesús pasó en su vida haciendo el bien. Todo momento de su vida, Jesús pasó haciendo el bien. Y es que nos dice claramente
en el juicio de las naciones, ¿cuál será, no, vamos a decir, la regla de oro que Jesús usará para juzgar a cada uno de nosotros? Y yo le voy a decir, en la medida del amor que nosotros tenemos. Porque nos dice claramente en el capítulo 24 o 25, creo que es de Mateo, redíguese en el juicio de las naciones. Entonces Jesús vendrá con todos sus ángeles y todas las naciones se postrarán al frente de él y separará las ovejas y los cabritos. Dice algo así, de eso no me acuerdo exactamente, the sheep and the goats. Yo lo tengo aquí un poquito en la traducción, a veces es infiel. Pero separará lo bueno de los malos, Eso es prácticamente lo que dice. Y a los buenos les dirá que vengan benditos de mi Padre a disfrutar de lo que yo he preparado desde el comienzo de la creación para ustedes. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve frío, me abrigaste. Cuando estuve enfermo, me visitaste y cuidaste. Y cuando estuve preso, nunca me olvidaste, ¿no? Y cuando fui un peregrino, me acogiste en tu hogar. ¿Cuándo, Señor, hice yo por eso por ti? Cuando lo hacías por los más pequeños, lo hacías por mí. Es decir, el cristiano verdadero tiene que ser, su fe tiene que ser una fe en acción, que siempre esté saliendo al encuentro del otro y que nosotros no nos preocupemos mucho por nosotros, sino por el otro. Y entonces cuando llegamos a ver el rostro de Cristo en cada uno de nuestros hermanos, entonces realmente sí que estamos siguiendo con un corazón abierto la palabra del Señor. Porque, y lo repito mucho y lo repetiré hasta el día en que tenga que salir también de este mundo. Y le digo, la única cosa que el Señor nos va a preguntar cuando estemos cara a cara al frente de Él es que ¿cuánto amor has dado en el mundo? ¿Cuánto has amado? Y no es el amor que nos dice el mundo, Cuidado, porque podemos confundirnos. Porque cuando hablo del amor tenemos que remitirnos al último mandamiento que Jesús nos dio el día en que estaba en la última cena. ¿Y qué nos dijo en la última cena? Porque yo le digo, cuando uno se está muriendo y sabe que ya se terminan las cosas y no hay más tiempo, uno dice, voy a resumir lo que te tengo que dejar como testamento. Y nos dijo claramente, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Con un amor con sacrificio. Él abrió sus brazos en la cruz para ganar un pueblo santo, que somos todos nosotros los que hemos sido bautizados y hemos caminado, ¿no? Estamos caminando en el camino del Señor. Pero el camino del Señor no solamente implica escuchar, no solamente implica no hacer el mal, implica hacer el bien en cada momento de nuestra vida. Y eso nos olvidamos, porque cuando vamos a la confesión, yo lo único que escucho es que hice esto malo, que hablé esto malo, que tomé cosas que no debía, que traicioné aquí, que hice una mentirilla por acá, por allá. Pero jamás me dicen, Padre, me he olvidado del pobre, no he amado a mi enemigo, no he rezado por las personas que no me caen bien, no he tratado de ayudar al que podía ayudar. Es decir, ¿qué es lo que nos olvidamos de los pecados de omisión? Y esos pecados de omisión nos pueden condenar a nosotros. Nos pueden condenar a nosotros porque, les repito, no es el hacer malas cosas, eso ni siquiera puede estar en la vida de un cristiano. Pero lo verdaderamente y lo importante que tiene que ser en la vida del cristiano es pasar el mundo haciendo el bien, porque tenemos que imitar a Cristo. La imitación de Cristo es una cosa importante en nuestra vida y solo lo conseguimos cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. Si no tenemos al Señor en nuestro corazón, es muy difícil que nosotros podamos amar a alguien desinteresadamente. Porque el amor de estos tiempos es como un intercambio. ¿Qué me das tú y qué te doy yo? A ver si nos conviene. Y eso no es el amor, porque el amor es algo desinteresado, nunca esperando nada a cambio. Ese es el verdadero amor. No es el que mide y no es el que cuánto me das para seguir dando, porque si no, entonces yo estoy en desventaja. Eso no es amor, es una negociación. El amor no tiene límites, no tiene precio, no tiene, como dice, el amor es comprensivo, el amor no es egoísta, el amor se da, se entrega completamente, sin importar qué nos cae de regreso.
Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y eso es lo que nos pide el Señor, que amemos como Él nos amó. Él cuando nos amó, Él no estaba midiendo si tú me vas yo sé que tú, como yo conozco todo lo que viene, yo sé que tú me vas a traicionar. Ay, tú Pedro, ya está frito Pedro, porque tú me vas a traicionar 3 veces. ¿Lo pudo hacer? Si lo dijo, se lo dijo a Pedro. Pedro, me vas a traicionar 3 veces antes de que el gallo cante 2. Y lo hizo. Entonces tenemos esto que el Señor, ¿y qué hace el Señor en la cruz? Una de las últimas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Es decir, este es el verdadero amor. Un amor que perdona, aunque le estén clavando los clavos y aunque esté sufriendo porque ya no puede respirar, le sigue perdonando y orando por ellos para su conversión. Este es el amor que tenemos que ejercitar en cada momento de nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos ese amor, no tenemos tiempo para el pecado. Créame que cuando empezamos a hacer el bien, ya no tenemos tiempo para pecar, porque nuestras prioridades han cambiado. Esa es la verdadera conversión, caminar en el camino del Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es poderosa, es efectiva y no regresa a Dios hasta que haya cumplido su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Que nosotros nos nutramos de esa palabra y podamos vivir de acuerdo a esa palabra. Yo les pregunto, no a forma de juicio, solo análisis personal. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia todos los días? ¿Cuántos de nosotros procuramos entender más y más la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros vamos a los cursos de Biblia cuando se abren, o a los talleres de oración, o a los talleres, todo lo que me puede hacer un crecimiento cristiano? Yo les digo, cuando nosotros abrimos los cursos, vienen 3 o 4 y a veces los usual suspects, ¿verdad? Ya las personas que siempre llegan aquí. Como dice el Señor, ¿no eran 10 los leprosos y solo regresó 1? Pero si ponemos un festival aquí, estoy seguro que el 99% llega. Pero si abrimos un curso de Biblia, el 1%. Entonces, ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Cómo queremos conocer a Dios y a su palabra y vivir de acuerdo a esa palabra si no nos ponemos a estudiar la palabra del Señor? Por eso les digo, a veces los protestantes nos vienen con 3 o 4 versos y nosotros nos desarmamos. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué digo? Sí, tienes razón. No, tienes razón. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Tenemos que confesar, ¿sabes qué? No me he preparado. Ahora me siento tonto porque simplemente debía haber leído mi Biblia y estar preparado para poderte enfrentar. Porque todos nosotros, tenemos que defender nuestra fe. Y estamos capacitados para ello, porque todos, cuando nos hemos confirmado, nos han dado un don precioso, que es el de poder pararnos y defender nuestra fe. Y defender nuestra fe con hechos concretos. Pero para eso, pues, como dice, las escrituras no entran así, No podemos pasear. Yo cuando era estudiante decía, estás calentando el libro, No. Calentar el libro no sirve. Hay que leerlo, abrirlo y estudiarlo. Entonces ahí realmente entra la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando entra aquí? Esa palabra de Dios no sale por aquí, ¿Sabes a dónde baja? A nuestro corazón. Y en ese corazón empezamos a encarnar la palabra de Dios. ¿Y cómo encarnamos la palabra de Dios? Somos guiados por esa palabra de Dios en nuestras acciones diarias, en cada momento de nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros nos nutramos con la palabra de Dios, que la estudiemos a profundidad y esa palabra esté en nuestro corazón, para que cada vez que pase algún acontecimiento, yo sé lo que Jesús hizo, yo sé cómo Jesús respondió a sus enemigos, yo sé cómo Jesús respondió al sufrimiento humano. No era indiferente, Él sufría con las personas, Él consolaba a los que estaban sufriendo. Jesús nunca desatendió a nadie que se acercó a Él cuando estaba sufriendo. Entonces ya sé cómo actuar. Y cada vez que tengo que actuar, Señor, ilumíname para hacer tu voluntad en esto que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra de Dios nos ayuda, y es por eso que el día de hoy celebramos la palabra de Dios, que es efectiva, que nos transforma, que nos santifica, que nos acerca a Dios y que nos ilumina en nuestro caminar hacia el cielo. Que Dios nos bendiga. Amén.